Antes de iniciar, quiero agradecer, bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, pero antes de iniciar, quiero agradecer em, a los organizadores, al comité organizador, a Nutec por este gran evento que ya llega a su novena edición, un evento que ha sido muy exitoso, que personalmente lo considero el mejor evento de nutrición equina, pues no solo de México, quizás de Latinoamérica. Agradecer también al doctor Elías por la invitación a participar y felicitar a los demás panelistas, a los demás conferencistas que han presentado pláticas y temas muy interesantes, han compartido información muy valiosa que estoy seguro que a todos nos va a servir en nuestra práctica diaria. Y pues también quiero agradecer el moderador de lujo que nos tocó el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Un saludo, un abrazo y una disculpa, ando un poquito mal de la garganta. No sé si traigo tos de las perreras o rinoneumonitis, pero bueno, vamos a tratar de hacer esto lo mejor posible. Y vamos a platicar sobre las alteraciones en los indicadores sanguíneos y urinarios en caballos obesos. La agenda del día es que vamos a revisar diferentes temas como lo que es la obesidad, la condición corporal, factores de riesgo, efectos negativos de la obesidad, parámetros sanguíneos urinarios que se alteran por el tema de la obesidad, las consecuencias de la obesidad y para finalizar con un breve resumen y conclusiones. Bueno, la obesidad excesiva de grasa, la acumulación excesiva de grasa corporal que llega a tener un impacto negativo en la salud del caballo. Un caballo es considerado obeso cuando la grasa representa más del 20% de su peso corporal total. Y en ocasiones hemos visto algunos caballos que llegan a ser muy obesos, que pueden tener hasta 40% de grasa corporal. Eh, También la obesidad es un problema de salud en los caballos a nivel mundial. Hay un estudio que se realizó en Inglaterra donde se reporta una prevalencia estimada del 31 al 45% de obesidad presente en los caballos en algunas poblaciones equinas. Entre los ponis y los caballos de las famosas razas mantenidas o easy keepers, es decir, este tipo de caballos que normalmente con poco alimento se mantienen con buena condición corporal, que requieren poco alimento para mantenerse en una buena condición corporal, pues son los que tienen el mayor riesgo de presentar sobrepeso u obesidad. Eh, la obesidad es un problema de salud porque nos ayuda, bueno, favorece que el riesgo de algunos otros, que el caballo presente otro tipo de problemas que alteran su salud, como pueden ser la artritis. Normalmente cuando tenemos caballos muy pesados, empiezan a tener problemas en las articulaciones precisamente por este peso extra que están cargando. Llega a haber problemas respiratorios. En yeguas reproductoras también llega a haber temas de baja fertilidad. Son yeguas que continuamente están teniendo problemas para lograr quedar gestantes. Em, la obesidad también puede ser un signo del síndrome metabólico, el cual pues, predispone a los caballos a la aminitis. Entonces, de alguna manera también la obesidad está predisponiendo al caballo a la presencia de la laminitis, que es esta terrible en muchos caballos y que normalmente pues es muy difícil de sacar adelante. Y también, hablando de caballos deportivos, pues también se puede afectar o se afecta de forma negativa el desempeño y la salud de estos caballos que están en competencia. Y aunque existen muchos factores que pueden influir en la obesidad o para que se presente la obesidad en los caballos, normalmente el caballo presenta sobrepeso u obesidad cuando consume más energía durante un periodo prolongado de tiempo que la que gasta, ya sea en mantenimiento o actividad. Si un caballo que está en mantenimiento, que no realiza ninguna actividad, pero le estamos dando una dieta, una ración
que esté por encima de sus requerimientos, que esté consumiendo mayor cantidad de calorías de las que requiere, pues obviamente este caballo va a tener sobrepeso u obesidad. Igualmente, en el caso de caballos que tienen actividad, aunque estos caballos tengan actividad, pero el hecho de que les estemos dando por tiempo prolongado una ración, una dieta que esté por encima de sus requerimientos, pues obviamente va a tener este efecto negativo o bueno, va a tener este efecto positivo en el sentido de que ese caballo pues va a presentar sobrepeso u obesidad. La forma en la que nosotros podemos valorar o determinar si el caballo tiene sobrepeso u obesidad, pues es a través eh, del uso del sistema Génike para evaluar la condición corporal que se basa en 9 puntos. De pronto por ahí me ha tocado ver que algunos colegas utilizan unos sistemas híbridos donde son calificaciones con puntos medios o con la escala de 1 a 5, cuando la escala del doctor Hennig, desarrollada por el doctor Hennig para la valoración de la condición corporal en caballos, pues es basada en 9 puntos, de 1 al 9. Normalmente los caballos que presentan una calificación de 4, de 5 o incluso de 6, se considera que son caballos que tienen un peso corporal saludable, una condición corporal adecuada. Normalmente los caballos atletas son los que están entre las condiciones de 4 y 5. A veces los caballos de mantenimiento, quizás en el caso de las yeguas reproductoras, sobre todo las yeguas ya más adultas, los sementales a inicio de temporada, se busca que tengan estas condiciones un poquito más altas, como las 6, para que en el caso de los sementales, durante la temporada de empadre, durante la época de montas, ellos puedan mantener una condición corporal adecuada. eh, y no pierdan mucho peso, sobre todo este tipo de sementales que son demasiado, que se alteran muy fácilmente, que son muy nerviosos, que por decirlo de alguna manera se emocionan mucho cuando van a cubrir una yegua, y hay caballos que son pues muy violentos en su comportamiento, relinchan, avientan manotadas, buscan subirse de un lado, del otro lado, morder a la yegua. Son caballos que están muy alterados. Normalmente, pues, este tipo de caballos sementales se busca que tengan una condición corporal un poquito más alta, de 5 de 6 al inicio de la temporada de montas, para que durante la temporada de montas, sobre todo, o también sementales que tienen libros muy amplios, es decir, que cubren yeguas, un gran número de yeguas durante la temporada, o también aquellos sementales que se les extrae, se les colecta el semen para posterior inseminación. También, si son caballos que se están trabajando continuamente, pues se busca que tengan estas condiciones corporales un poquito más elevadas, ¿no? También hay sementales que están trabajando, hay caballos particularmente, por ejemplo, los de salto. Hay sementales que son caballos de salto que están en competencia y que los están colectando continuamente, pues para también tener ahí una reserva de semen para posteriormente. Y los caballos que tienen una condición corporal de 7 o más alta, pues ya se les empieza a considerar obesos, ya no digamos un caballo con una condición corporal de 8 o de 9. En internet ustedes pueden encontrar muchas tablas como esta. Esta es la tabla del Kentucky Equine Research Center, donde nos habla de la condición corporal. Aquí vienen las calificaciones del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, donde 9 es pobre, y tenemos una imagen donde pues vemos que es un caballo muy delgado, que pues se ven prácticamente todas las costillas, hay escasa masa muscular en el cuello, la cruz es un poco alta, sobresalen los huesos de la cadera, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos la descripción, y pues viene con cada uno de ellos, ¿no? Entonces les digo, en internet ustedes pueden encontrar de diferentes compañías, de diferentes grupos, diferentes empresas, estas guías que son muy fáciles de seguir. Y bueno, pues a mí me gustó poner esta publicada por el Kentucky Equine Research Center. Y también en internet pueden encontrar guías como esta de la cresta del cuello, la valoración de la cresta del cuello, o del cresty neck, como se le conoce en inglés,
que habla de la acumulación de grasa en el borde dorsal del cuello del caballo. Aquí se le da una calificación de 0 a 5 y esta valoración está muy relacionada también con la predisposición que puede tener un caballo a presentar el síndrome metabólico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caballo con una acumulación pues bastante importante, que sería el número 4 o el número 5. Y gráficamente, pues seguramente más de uno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un caballo español que tiene el famoso gato, que es cuando se acumula tal cantidad de grasa en el borde dorsal del cuello que incluso se les va de lado, se cae hacia un lado. Entonces, se utiliza esta escala también para pues ir valorando el acúmulo de grasa y el factor de riesgo. Esta imagen, esta tabla, pues corresponde a la empresa Performance Horse Nutrition, pero como les comento, en internet pueden encontrar ustedes de algunas otras empresas o grupos. Los factores de riesgo que nosotros tenemos que considerar para que un caballo gane demasiado peso y presente obesidad o sobrepeso u obesidad, pues son la alimentación, la raza y la genética, la jerarquía o la dominancia, la edad, el trabajo, el manejo, la estación o la época del año, así como si el caballo está padeciendo algún tipo de lesión que implique algún tiempo de descanso en caballeriza. Es porque normalmente, pues bueno, ahí vamos a ir revisando estos puntos, ¿no? En cuanto a la alimentación, bueno, pues normalmente el dar más calorías de las que el caballo requiere por un largo periodo de tiempo nos va a llevar a que el caballo presente ganancia de peso y obesidad. Muchas veces, es muy común que sobrealimentemos a los caballos. ¿Por qué? Porque a los dueños, a las personas que los cuidan, les gusta verlos bonitos y lo bonito es lo gordito. Entonces, pues mientras más gordito, más bonito, ¿no? Entonces, por esta razón, normalmente muchas veces se cae en la sobrealimentación de los caballos. El sobrealimentar al caballo resultará en un balance positivo de energía, el cual va a ocurrir si se le da demasiado alimento. Con muchos lugares hemos visto que hay caballos que consumen cantidades estratosféricas de alimento. Me ha tocado ver caballos que consumen 8 o 10 kilos de alimento pesados, no medidos en litros, no, pesados, consumen 8 o 10 kilos de alimento, pues obviamente esto tiene un impacto en el peso del caballo, ¿no? El consumo de nutrientes que ese caballo está teniendo. También cuando se consume alimento con alta densidad energética, esto no es tan común porque nosotros sabemos que cuando le damos demasiada energía a un caballo, pues el caballo va a andar normalmente sobrado, como se dice coloquialmente. Entonces, y normalmente lo que la gente quiere, pues son caballos tranquilos, fáciles de manejar. Sin embargo, pues sí, caballos de competencia se busca, ¿no? Que a veces darles un poquito más, que el caballo traiga más energía. Y también nos ha tocado ver algunos jinetes de salto que se creen muy buenos y dicen, no, tú dale de comer bien porque en la pista le voy a sacar todo, ¿no? Y ya andan peleándose con el caballo en la pista, pero ellos están felices porque se creen que están dominando al caballo cuando pues, el caballo hace lo que él quiere, ¿no? También es común cuando se tiene acceso ilimitado a pastos abundantes, a pastos que son ricos en nutrientes, o cuando se le proporciona forraje de mayor calidad del requerido, ¿no? Muchas veces en algunos lugares hemos visto que la gente dice, no, es que yo solo les doy alfalfa a mis caballos, ¿no? Mejor son caballos de mantenimiento, caballos que no tienen ninguna actividad, pero él solo les da alfalfa porque él cree que es la mejor forma de alimentar a sus caballos. Y a lo mejor pues nos estamos pasando en cuanto a la calidad de la ración que le estamos dando a esos caballos. Recordar que la mayor parte de la dieta del caballo debe consistir en forraje rico en fibra, que la fibra es el forraje y como fuente de fibra es la base de la alimentación de los caballos y a partir de ahí, como se ha mencionado en otras pláticas, podemos o debemos construir la ración que debe consumir nuestro caballo. Tomar como base el forraje y la fuente de fibra que él está consumiendo para que de ahí podamos
desarrollar o consolidar la dieta que ese caballo requiere, acorde a los requerimientos que él tenga, determinando su edad, su actividad, etcétera. Los caballos maduros en mantenimiento, caballos que no trabajan, pueden tener una condición corporal saludable con forrajes de relativamente baja calidad. Estos caballos pueden consumir demasiadas calorías si se les proporciona forrajes de alta calidad, como la alfalfa o forrajes inmaduros, a comparación de caballos con mayores necesidades energéticas, como los caballos de competencia o las yeguas lactantes, que ellos sí requieren forrajes de mayor calidad para mantener una condición corporal, pues por la misma, en el caso de los caballos de competencia, por la actividad física que están desarrollando, y en el caso de las yeguas lactantes, por la demanda particularmente pues, de energía, de proteína, de minerales que tienen por el proceso de la lactancia. En cuanto a raza y genética, bueno, pues platicábamos hace un momento que algunas razas son más propensas a la obesidad que otras. Estas razas generalmente, pues como les decía hace un momento, se les conoce como mantenidas o easy keepers, caballos que con poco alimento se mantienen en buena condición corporal, ya que ganan peso fácilmente y pues obviamente requieren menos alimento para tener una buena condición corporal. Normalmente son caballos de tipo robustos, caballos pues a veces que no son de gran alzada, que son más bien compactos, cortos, con cuellos fuertes, con lomos anchos. ¿Bien? Y pues este tipo de caballos y las razas de ponis nativas son los que tienen el mayor riesgo de obesidad. Ellos tienen hasta 13.6 veces más posibilidad de tener obesidad y los ponis tienen 2.3 veces más veces eh, obesidad que los de razas más ligeras. Después tendríamos a los caballos de tiro, los caballos cuarto de milla, son los siguientes en el riesgo, y posteriormente los caballos Tennessee de paso, y las razas ligeras como los trotones o standardbreds, los árabes y los pura sangre inglés, son los que tienen el menor riesgo de obesidad. Y normalmente, yo creo que muchos nos ha tocado ver a los famosos ponis miniaturas, este, que tenemos aquí en diferentes partes del país, donde normalmente son ponis muy gordos. Todos los ponis, todos los miniaturas que hay son caballos que están muy, muy gordos, ¿no? Son que tienen problemas de obesidad. Entonces, pues eso es muchas veces por el manejo que se les da a estos ejemplares. En cuanto a la jerarquía o la dominancia, pues también va a tener influencia porque obviamente los caballos más dominantes dentro de una manada son los que van a tener el mayor riesgo de obesidad porque normalmente son los que más comen, son los que tienen mayor acceso a la comida comunal. Normalmente son caballos que están en praderas, que están en pastoreo, que tienen algunos comederos, algunos pastureros, y pues ellos son los que normalmente comen más y pueden llegar a consumir más caloría que sus compañeros menos dominantes. Y en el caso de los caballos de la parte más baja de la jerarquía, pues bueno, ellos tienen tienen menos espacio cuando están en pastoreo, porque obviamente los caballos dominantes buscan las mejores áreas, las que tienen pues el mejor pasto, el mejor forraje, y les dejan a estos caballos de menos jerarquía pues las áreas que ya pasaron ellos, que ya pastaron, o las que tienen menos cobertura vegetal o que tienen pastos de menor calidad. Y también, pues estos caballos de menor rango dentro de la jerarquía, pues son los que son, como se dice hoy día, boleados, ¿no? Porque cuando ellos se acercan al comedero, llega un caballo dominante y lo intimida, lo golpea o lo asusta para que se retire de ahí, y entonces el caballo dominante pueda comer y el caballo menos dominante pues tiene que ir a buscar hacia otro lado. Entonces normalmente también estos caballos menos dominantes tienen menos riesgo de padecer obesidad porque pues por un lado comen menos y por otro pues pasan más tiempo huyendo o dando la vuelta o buscando dónde comer alejados de los demás compañeros que les están impidiendo el acceso a la alimentación o a las fuentes de comida. La edad también es un factor que mencionamos hace un rato.
Los caballos mayores de 4 años son los que presentan mayor riesgo de sobrepeso porque pues los caballos jóvenes gastan más energía porque están creciendo, están desarrollando y son más activos que los caballos mayores. Un caballo mayor pues ya es un caballo que tiene más, no está construyendo tejido, no está desarrollando y normalmente tienden a ser un poco más tranquilos, ser menos activos. Entonces esto también favorece que los caballos adultos sean más predispuestos que los caballos jóvenes a tener sobrepeso. Tradicionalmente o históricamente los caballos adultos o los caballos senior eran bajos de peso. Era más común encontrar un caballo senior, un caballo adulto con bajo de peso que con sobrepeso. Sin embargo, hoy día, bueno, porque estos caballos ya pues de 20 años o más, pues ya empiezan a tener problemas dentales, empiezan a tener intolerancia al ejercicio por diferentes causas y pues también empiezan a presentar disfunciones metabólicas y su habilidad de consumir y gastar las calorías también se ve un poco afectada. Sin embargo, hoy día, como se mencionaba también en las pláticas anteriores, pues específicamente la del doctor Ramiro Calderón el día de ayer, mencionaba cómo ha ido evolucionando pues mucho del manejo que se hace, pues él hablaba particularmente de la cirugía, ¿no? Pero bueno, en general podemos considerar que ha habido también una actualización o una modernización en las prácticas o de manejo de los caballos y hoy día los caballos senior también pues son capaces eh, de mantener una condición corporal más saludable porque pues ahí ya hay una mejor y mayor atención del cuidado dental, hay una mayor sensibilidad, una mayor atención en el cuidado veterinario hacia este tipo de caballos y pues esto les permite tener una condición corporal más saludable que lo que era anteriormente. Y en algunas encuestas que se han hecho en diferentes partes, en Norteamérica, en Europa, en Australia, prácticamente hoy día los caballos senior tienen casi la misma probabilidad de tener sobrepeso que bajo peso, ¿no? Ya no es tan común encontrar caballos senior. Antes era mayor la proporción de caballos senior con bajo peso y muy escasa la proporción de caballos senior con sobrepeso. Hoy día es prácticamente igual, acorde a estas diferentes encuestas. La actividad también va a influir. Obviamente los caballos que tienen mayor trabajo, pues tienen menor riesgo de tener sobrepeso por el incremento en el gasto de la energía, siempre y cuando se les dé la energía que ellos requieren, ¿no? Porque obviamente si caemos en el exceso de proveer mayor cantidad de energía, más calorías de las que el caballo requiere, pues obviamente, aunque el caballo tenga actividad, va a tener sobrepeso. Eh, entonces, cuanto más actividad tenga el caballo, pues menos probabilidades habrá de consumir más calorías de las que está quemando. Los caballos que se montan por placer tienen menor riesgo también de presentar sobrepeso, porque normalmente pues, son los caballos que se utilizan para los paseos de fines de semana, la gente que tiene casas de campo y le gusta salir a pasear los fines de semana en sus caballos o en algún momento de descanso, pues obviamente quieren un caballo que sea fácil de manejar, no quieren que sea un caballo que sea demasiado brioso, que esté alterado. Entonces, por esta razón, pues también normalmente este tipo de caballos se les castiga un poquito la ración y no se les da demasiada energía. Y los caballos de competencia o los caballos con actividad intensas rutinas de ejercicio, pues todavía tienen menor riesgo de obesidad por esta misma demanda por la actividad que están teniendo. Y el ejercicio también nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Ya se hablará específicamente de la insulina, pero la insulina nos ayuda a manejar el peso saludable. Entonces el ejercicio, por ejemplo, se menciona que 7 días de trabajo ligero mejoran la sensibilidad de la insulina en caballos obesos hasta en un 60%. En cuanto al manejo, los caballos de los caballos, pues comprende todo, ¿no? Desde el alojamiento a la rutina diaria, la alimentación, la socialización, el entrenamiento, el cuidado veterinario, en fin, todas las actividades que se hacen con el caballo, para el caballo y alrededor del caballo. En este caso, los factores que impactan el riesgo de obesidad son afectados por el consumo de alimento, la utilización de nutrientes y el gasto de energía.
Algunos estudios han identificado factores de riesgo en el manejo para la obesidad, pero un estudio encontró que las instalaciones de cuidados de caballos más grandes y profesionales tenían menos caballos con obesidad, es decir, pues instalaciones profesionales, clubes hípicos, trasladándolo a la cotidianidad, pues clubes hípicos, lienzos charros, centros de entrenamiento, criaderos, donde el trabajo es profesional, donde no es ¿cómo decirlo? Ay, se me acaba de ir la palabra, la tengo en la punta de la lengua, pero bueno, a ver si ahorita la recuerdo. Este, um, este tipo de caballos, bueno, pues normalmente tienen mejores y mayores cuidados, porque no es improvisado, vamos, no es improvisado, ¿no? Este, no es improvisado el manejo de sus caballos, porque pues, normalmente en este tipo de instalaciones que son más profesionales, pues normalmente tienen más información sobre la alimentación, sobre el tipo de ejercicio, sobre lo que es el peso ideal de los caballos y cómo mantener ese peso ideal en estos caballos. ¿Sí? Entonces, también porque pues son normalmente pues son caballos que están utilizados para espectáculos o para competencia, o son caballos que son, que van a ser comercializados, que van a ser vendidos. Entonces, obviamente quieren tenerlos en las mejores condiciones posibles. Y de esta manera, pues normalmente hay encargados de cada área de los caballos para ciertas tareas y esto facilita que haya un control más estricto. Y otra encuesta encontró que los caballos que viven en granjas que crían ganado no equino tienen más probabilidades de tener sobrepeso y esto puede atribuirse a diferentes prácticas en la alimentación. También muchas veces cuando tenemos mucho personal o mucha rotación de personal, pues puede llegar a suceder esto, ¿no? Cuando no hay alguien que realmente es responsable de un tema en algún lugar, pues cuando todos son responsables, pero nadie es responsable, pues normalmente puede suceder este tipo de cosas, ¿sí? También la época del año, los caballos que tienen mayor riesgo de tener sobrepeso en el verano que en el invierno. Un estudio reveló que la prevalencia de obesidad al final del verano fue del 35%, comparado con el final del invierno que fue del 27%. Y esto puede considerarse debido a que el caballo gasta más energía eh, para mantener la temperatura corporal durante la época de frío, sobre todo en los lugares donde pues, son condiciones más extremosas, ¿no? Caballos que están en condiciones de pastoreo, que no viven en una caballeriza, que no tienen ciertas protecciones, pues bueno, estas condiciones favorecen que estos caballos puedan perder algo de peso, ¿no? Y es normal que los caballos pierdan condición corporal durante el invierno. Aunado a esto también porque pues hay menos disponibilidad de forraje para los caballos que están en cuestiones de pastoreo, pues hay menos disponibilidad de forraje y el requerimiento aumenta por mantener la temperatura, ¿no? Por estos procesos de termorregulación. También los caballos que tienen una mayor disponibilidad de forrajes en las estaciones, también el hecho de que los caballos tengan mayor disponibilidad de forraje en estaciones más cálidas, particularmente si se producen con acceso sin restricciones a áreas con exuberantes pastos, ¿no? Los niveles de azúcar y almidón en el forraje también son más altos en la primavera, cuando los pastos tienen una producción más rápida y esto puede contribuir al aumento de peso en los caballos cuando se acerca el verano. Y el azúcar y el almidón son carbohidratos no estructurales que se digieren rápidamente en el intestino anterior y proporcionan energía rápidamente disponible. Y el exceso, estos carbohidratos van a contribuir al aumento de peso, aunado a los problemas o los riesgos que se pueden presentar por una dieta con altos niveles de carbohidratos. Hablando del tema de lesiones, pues cuando tenemos un caballo lesionado, eh, es propenso a ganar peso debido a que hay una reducción en su actividad y hay bajo gasto de energía. Normalmente cuando estabulamos un caballo por una lesión y limitamos su actividad, pues también hay que hacer el ajuste necesario en la ración, en la alimentación,
para que esta reducción del forraje y del alimento sea proporcional a la disminución del ejercicio y evitar una ganancia de peso que va a perjudicar al caballo. Los efectos negativos de la obesidad, pues los caballos se vuelven obesos porque consumen más energía de la que gastan. Esas calorías extras contribuyen a la acumulación de grasa y producen cambios fisiológicos que normalmente son perjudiciales para la salud del caballo. Se van a alterar los niveles de insulina y el almacenamiento de la glucosa. Cuando un caballo consume un alimento que contiene glucosa derivado del almidón o de azúcares simples, los niveles de glucosa en sangre se elevan rápidamente y esto propicia o detona que el páncreas libere insulina. La insulina es la que se encarga de regular, es una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre y promueve la absorción de la glucosa hacia las células. La insulina también le dice al cuerpo que almacene glucosa como glucógeno o grasa hasta que el caballo la pueda necesitar como fuente de energía. Y en algunos caballos la ingesta prolongada de alimentos con alto contenido de carbohidratos como los granos puede consumir una sensibilidad de la insulina alterada. Esto significa que las células del caballo no responden eficazmente a la presencia de insulina. Estos caballos con baja sensibilidad a la insulina pueden presentar desregulación de la insulina. Anteriormente se les llamaba insulino resistentes, hoy día se le conoce como desregulación de la insulina y tardan más en eliminar la glucosa después de la sangre, después de una alta carga de carbohidratos. Sin embargo, son caballos que tienen niveles normales de glucosa en sangre cuando están en reposo. Y en respuesta a esta hiperglucemia, es decir, a estos altos niveles de glucosa que están circulando, el páncreas produce más insulina para eliminar esa glucosa extra de la sangre. Y esta hiperinsulinemia o insulina alta en sangre pueden contribuir a complicaciones como la laminitis. También se ve afectado el metabolismo de las grasas. Algunos caballos, los caballos y otros mamíferos convierten el exceso de glucosa en glucógeno, que es una forma de energía rápidamente disponible almacenada en hígado y en músculo esquelético. La glucosa se almacena como moléculas de grasa en el tejido adiposo. El tejido adiposo lo podemos encontrar en todo el cuerpo, pero principalmente debajo de la piel, el tejido adiposo subcutáneo, o alrededor de los órganos del cuerpo como grasa visceral. Las células del tejido adiposo están diseñadas para almacenar grandes cantidades de grasa. Sin embargo, esto puede conducir a que la grasa ya no se almacena solo en el tejido adiposo, sino también que se empieza a almacenar en el hígado y en músculo. Y un análisis, cuando tenemos un caballo que tiene sobrepeso y que ya empieza a presentar problemas del metabolismo de la grasa, si hacemos un análisis de sangre, podemos observar altos niveles de triglicéridos, altos niveles de colesterol producidos por el hígado y niveles anormales de enzimas hepáticas que sugieren daño por la acumulación de grasa en el hígado. También por esta acumulación excesiva de grasa, de grasa visceral, pues se presenta una inflamación sistémica. Y el primer estudio que analiza las citoquinas inflamatorias, que relaciona la obesidad y la resistencia a la insulina, se realizó en yeguas, donde se observó el ARN mensajero para 3 citoquinas, pero los niveles circulantes reales de solo una, que es el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa se correlacionó positivamente con la resistencia a la insulina solo en yeguas mayores de 20 años, pero, aquí hay un pero, el estudio se realizó en el otoño y es posible que en los caballos más viejos haya una buena probabilidad de que este aumento estacional de la STH estuviera complicando la imagen, es decir, que a lo mejor este incremento de STH pudiera estar influenciando esta correlación positiva entre el factor necrosis tumoral alfa y la resistencia a la insulina. Y los adipocitos, las células grasas, van a producir moléculas de señalización conocidas como adiposinas, incluidas la hormona adiponectina y la leptina. La adiponectina es producida por los adipocitos para promover la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación. La leptina es un mensajero químico que ayuda a controlar el apetito y promueve la actividad para mantener la condición corporal. La liberación de leptina se desencadena por la ingesta de alimento. Entonces, cuando el caballo consume calorías, la leptina envía un mensaje. Bueno, cuando el caballo consume
alimento, la leptina envía un mensaje al cerebro de que el cuerpo está en balance de energía positivo y esto resulta en sentimientos de plenitud y supresión del apetito. Y entonces ya el caballo se siente satisfecho y no come más. Pero los caballos con sobrepeso también pueden encontrar hiperleptinemia, esto es leptina alta en sangre, y volverse resistentes a la leptina. Entonces, al igual que la resistencia a la insulina o la desregulación de la insulina, la resistencia a la leptina se produce cuando el cerebro deja de responder a la presencia de leptina y el cuerpo produce más de esta hormona para compensar. Y en caballos resistentes a la leptina, la ausencia de la señalización de la leptina hace que sea aún más fácil para ellos tener sobrepeso y ganar más peso. Entonces, los parámetros sanguíneos que se van a afectar normalmente se encuentran aumentados en caballos con sobrepeso y que afectan la sensibilidad a la insulina o se ven afectados por la sensibilidad a la insulina son la leptina, la insulina, la glucosa, la vitamina E, que se relaciona con mayores reservas de grasa, no con algún problema de enfermedad, el colesterol y los triglicéridos. Por el contrario, los niveles de adiponectina disminuyen en la sangre a medida que aumenta la masa corporal. La adiponectina es la hormona producida por las células grasas para combatir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, caemos en un círculo vicioso porque al dejar de reducirse, perdón, de dejar de producirse la adiponectina, pues se pierde esta sensibilidad a la insulina y entonces hay inflamación, hiperinsulinemia y todos los factores que se desencadenan. Entonces el veterinario puede evaluar algunos de estos factores y hacer el seguimiento de estos niveles a lo largo del tiempo, pues va a ayudar a determinar el estatus de la salud metabólica del caballo. La glucosuria es la presencia de glucosa o azúcar en la orina. Esta pues se va a presentar cuando los riñones ya no son capaces de eliminar la glucosa de la orina. Normalmente los riñones sanos filtran la glucosa de la orina, evitando que se pierda esta valiosa fuente de energía. Y los caballos con hiperglucemia, con niveles altos de azúcar en la sangre, pueden desarrollar glucosuria cuando estos riñones pues pierden esta función, ¿sí? Cuando el caballo empieza a tener problemas de daño renal, de insuficiencia renal, eh, por este exceso de- de glucosa en sangre de manera continua y de todas las demás sustancias. Y esto pues también puede indicar presencia de eh, resistencia a la insulina en los caballos o desregulación de la insulina. Los caballos también que tienen exceso de peso o están en riesgo de muchas condiciones de salud, incluyendo la lipidosis hepática, que es la acumulación de grasa en el hígado, problemas de osteocondrosis, es una enfermedad del desarrollo, deficiencias en el rendimiento reproductivo, osteoartritis, por obviamente la complicación del sobrepeso, lipidosis, intolerancia al ejercicio, intolerancia al calor, porque al tener demasiada grasa acumulada en el tejido adiposo, en el tejido subcutáneo, ya se complica la regulación de la temperatura corporal. Entonces también por eso pueden presentar intolerancia al calor y también pueden presentar hiperlipemia y dislipidemia, que son altos niveles de grasas en sangre y alteraciones, dislipidemia, pues es la alteración de los niveles de grasas en sangre, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero es una alteración de los niveles de sangre en los caballos. Y la obesidad, pues también, y todas estas situaciones que hemos platicado, todos estos parámetros que se ven alterados van a favorecer la presentación del síndrome metabólico equino, la laminitis, que ya sabemos que puede presentar por la hiperinsulinemia, la disfunción de la parte intermedia de la pituitaria, la lipidosis hepática, la osteocondrosis, problemas reproductivos, afecta la termorregulación, o también la acidosis intestinal que se llega a presentar en el caso de asociada a dietas con altos niveles de carbohidratos, que normalmente son los causantes de este tipo de problemas de obesidad y la alteración de los diferentes mediadores químicos que hemos mencionado. Finalmente, la obesidad se identifica a través de la puntuación de la condición corporal, que se evalúa los depósitos de grasa en áreas claves del cuerpo, ciertas razas, ciertos estilos de manejo,
van a los cambios estacionales, ya, bueno, ya vimos las condiciones, los cambios estacionales de la estación o la época del año, la actividad reducida van a incrementar la probabilidad del aumento excesivo de peso. Y el llevar grasa adicional puede alterar la función metabólica, presionar las articulaciones, perturbar el rendimiento, aumentar el riesgo de la aminitis o complicaciones relacionadas con el PPD-ID. Así como los problemas de salud relacionados con obesidad implican alteraciones en la respuesta a la insulina, cambios en el metabolismo de las grasas, inflamación sistémica y dificultad para regular la temperatura corporal. Apoyar la pérdida de peso requiere una alimentación controlada en calorías, ejercicio adecuado y manejo cuidadoso del forraje y de los pastos y un monitoreo estrecho de la condición corporal. Finalmente, concluimos que la obesidad en equinos es un problema común que plantea riesgos a la salud, a la solidez y a la estabilidad metabólica a largo plazo del caballo. Los caballos se vuelven obesos cuando consumen más calorías de las que están quemando, o también cuando pues hay ciertas tendencias de la raza y no se toman en cuenta, o cuando las prácticas de control de manejo hacen que el aumento de peso sea más probable. Y todo esto pues va a causar alteraciones hormonales, de parámetros sanguíneos, de triglicéridos, de glucosa, de colesterol, de adiponectinas, de leptinas, de insulina, y al final van a afectar la salud y el bienestar, y por ende el bienestar, el desempeño de los caballos, ¿no? Con esto termino y pues nuevamente agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes y unirme a esta celebración por la trayectoria del doctor Casarín, un reconocido eh, médico veterinario en el ramo de la nutrición aquí en México. Muchas gracias, doctor.